Hay momentos en la vida en los que el desorden no es algo que se vea en una habitación caótica o en una lista interminable de pendientes. Es algo más profundo, más silencioso y a menudo más peligroso. Es ese ruido constante en la mente, esa sensación de que cada día se escapa sin dirección, esa lucha invisible entre lo que somos y lo que deberíamos ser. A muchos les pasa, pero pocos se atreven a mirarlo de frente. Y sin embargo, los antiguos estoicos ya sabían que el orden de la vida empieza en el orden del pensamiento. El canal Ceniza Estoica no es un lugar para acumular frases bonitas ni para escuchar discursos motivacionales que se desvanecen a la primera dificultad. Es un espacio para quienes están dispuestos a trabajar en su carácter, a enfrentar lo incómodo y a usar la filosofía no como adorno intelectual, sino como herramienta práctica. Porque aunque el mundo cambie y la tecnología lo inunde todo, la mente humana sigue teniendo los mismos miedos, las mismas pasiones y los mismos desafíos que en tiempos de Marco Aurelio. Si estás aquí, es posible que sientas que algo en tu vida necesita reordenarse. Quizás tu tiempo se diluye en actividades sin sentido. Tal vez tus emociones gobiernan tus decisiones. Puede que las preocupaciones te persigan incluso en los momentos de descanso, o que simplemente, en medio del ruido del día a día, hayas olvidado lo esencial, quién eres y hacia dónde vas. La filosofía estoica no promete eliminar las dificultades. No es un manual para que la vida sea fácil. Es, más bien, un arte de navegar las tormentas sin hundirse, de mantener el rumbo aunque el viento sople en contra, de saber que depende de ti y que no. Epicteto, que conoció la esclavitud y la pobreza, lo dijo sin rodeos. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Ahí empieza el orden, en el juicio, en la forma en que interpretas lo que ocurre. Pero ordenar la vida no es solo cuestión de pensamientos, es una tarea que exige disciplina diaria, claridad de valores y sobre todo la voluntad de actuar. Los estoicos creían que la virtud era el único bien verdadero y que todo lo demás, riqueza, fama, placer, era indiferente en comparación. Este punto de vista, tan radical para nuestra era obsesionada con el éxito rápido, es precisamente lo que puede devolvernos el control, porque cuando dejas de medir tu vida por lo que no puedes controlar, empiezas a vivir de acuerdo con lo que sí está en tus manos. Ordenar la vida hoy, aquí y ahora, implica cortar con la inercia, implica decir basta a la postergación, implica entender que no puedes seguir esperando el momento perfecto porque ese momento nunca llegará. Marco Aurelio escribía para sí mismo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa urgencia es la que deberíamos recuperar. Tal vez creas que el orden es algo externo, una casa limpia, una agenda organizada, un trabajo estable. Y sí, esos elementos ayudan, pero el verdadero orden es interno. Es la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es la capacidad de mantener tu integridad incluso cuando nadie te está mirando. Es actuar de acuerdo con la naturaleza racional que tienes, no como un esclavo de los impulsos o las modas. En los próximos minutos recorreremos 9 estrategias estoicas que puedes aplicar desde hoy para poner tu vida en orden. No son ideas vagas ni teorías abstractas, sino prácticas que han resistido siglos de prueba. Algunas te incomodarán, porque implican cuestionar hábitos que quizás defiendes desde hace años. Otras te parecerán simples, pero si las llevas a la práctica con constancia, notarás que no son simples en absoluto. Imagina que tu vida es como una ciudad amurallada. Durante años, las puertas han estado abiertas sin control, dejando entrar influencias, pensamientos y hábitos que no siempre te han beneficiado.
El orden estoico consiste en cerrar esas puertas y elegir qué entra y qué no. Consiste en poner guardias en tus pensamientos, vigilar tus emociones y asegurarte de que tus acciones sirven a un propósito más alto. Piensa en Séneca, consejero de emperadores y hombre que vivió entre riquezas, pero que no dejó que éstas dictaran su valor. Él nos recuerda que no somos pobres por tener poco, sino por desear mucho. En un mundo que nos empuja a querer más y más, aprender a necesitar menos es una forma de libertad. Y esa libertad es el fundamento de un orden duradero. En el camino que vamos a recorrer juntos, no buscaremos la perfección imposible, sino el progreso constante. El estoicismo no exige que nunca falles, sino que cada vez te levantes más rápido y con más sabiduría, que uses los errores como maestros y las adversidades como entrenamiento. Porque si no pones tu vida en orden, alguien más lo hará por ti, y no siempre con tus mejores intereses en mente. Ceniza estoica es un recordatorio de que el control no se gana acumulando poder, sino cultivando el dominio de uno mismo. Que la paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte firme frente a ellos. Y que la vida ordenada no es la que sigue un plan perfecto, sino la que actúa cada día con intención. Hoy puede ser un día más, o puede ser el día en que empieces a ordenar lo que realmente importa. Lo único que se necesita es la decisión de empezar. Las 9 estrategias que veremos no son fórmulas mágicas, pero si las aplicas, dejarás de ser un espectador pasivo de tu vida para convertirte en su arquitecto. Y ese es, quizá, el mayor acto de libertad que puedes realizar. Estrategia 9. Aprende a separar lo esencial de lo accesorio. En un mundo saturado de información, distracciones y obligaciones autoimpuestas, es fácil confundir lo urgente con lo importante. Nos levantamos y, casi sin pensarlo, el día ya está ocupado. Mensajes que responder, noticias que leer, tareas que cumplir, compromisos que aceptar. Y cuando la noche llega, muchas veces sentimos que hemos estado en movimiento constante, pero no hemos avanzado hacia nada que realmente importe. Es como remar con fuerza, pero en círculos. Los estoicos entendían que no se puede poner orden en la vida si primero no se distingue lo esencial de lo accesorio. Marco Aurelio lo resumía con una claridad demoledora. Haz lo que la naturaleza requiere y sigue adelante. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo necesario. Y lo necesario en términos estoicos es aquello que contribuye a vivir con virtud. Actuar con justicia, templanza, coraje y sabiduría. Todo lo demás es ruido. Imagina que tu vida es una mesa de trabajo cubierta de objetos, papeles, herramientas, recuerdos, basura. Si no haces una selección consciente, terminas trabajando en medio del desorden, gastando tiempo y energía en cosas que no te acercan a tus objetivos. Ordenar la vida empieza por ese gesto simbólico, tomar cada cosa, cada actividad, cada compromiso, y preguntarte con franqueza si sirve al propósito de vivir bien o si solo ocupa espacio. Séneca advertía que la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla en lo que no vale la pena. La confusión entre lo esencial y lo accesorio es una de las formas más comunes de desperdicio. Y no solo hablamos de tiempo, sino también de energía emocional. ¿Cuántas discusiones, preocupaciones y resentimientos ocupan un lugar central en tu mente cuando, en realidad, no merecen ni un segundo? Para aplicar esta estrategia, lo primero es establecer tus criterios de lo esencial. El estoicismo no define lo esencial como lo que te da placer inmediato o lo que te resulta fácil. De hecho, a menudo lo esencial es incómodo. Levantarte temprano para cumplir con un deber, decir la verdad aunque incomode, entrenar tu cuerpo cuando preferirías descansar.
Lo esencial es aquello que fortalece tu carácter, que te acerca a tus valores, que te entrena para soportar la vida con dignidad. Una forma práctica de identificarlo es usar 3 preguntas. ¿Depende de mí? Si no está bajo tu control, preocuparte o actuar sobre ello es, en términos estoicos, una pérdida de foco. Esto no significa ser indiferente al sufrimiento ajeno o a los problemas del mundo, sino entender dónde tu acción es posible y dónde solo puedes aceptar y adaptarte. ¿Contribuye a mi virtud o a mi propósito de vida? No todas las actividades que parecen buenas lo son en un sentido profundo. Hay compromisos que se disfrazan de importantes, pero solo inflan el ego o mantienen una imagen social. El estoico examina cada acción preguntándose si lo hace más justo, más sabio, más valiente o más moderado. ¿Es necesario ahora? A veces lo esencial se vuelve accesorio cuando no es el momento adecuado. Hay tareas y decisiones que deben esperar, porque aunque sean correctas, no encajan en el orden natural de las cosas. Forzar el tiempo es otra forma de desorden. Cuando aprendes a filtrar de esta manera, algo curioso sucede. El peso de tu vida disminuye, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de cargar lo que no necesitas. Esto libera energía para lo que realmente importa. Y lo que importa, según los estoicos, suele ser menos de lo que creemos. Sin embargo, no basta con identificar lo esencial, hay que defenderlo. Vivimos en una época en la que las prioridades de otros se infiltran en la nuestra a través de cada notificación, cada tendencia, cada urgencia ficticia. Si no blindas tu tiempo y tu atención, terminarás viviendo la agenda de los demás. Por eso Marco Aurelio advertía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos se centran en lo accesorio, tu vida entera se convertirá en eso. La defensa del tiempo requiere límites claros. Límites para las conversaciones que no llevan a nada, para los compromisos que aceptas por quedar bien, para el consumo excesivo de información que no cambia tu vida. Epicteto lo diría sin rodeos. Si quieres progresar, prepárate para que algunos se burlen de ti, para que te vean como raro. Porque vivir centrado en lo esencial es una rebelión silenciosa contra el desorden colectivo. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que tienes el hábito de revisar el teléfono en cuanto te despiertas. En esos primeros minutos, tu mente recibe un torrente de mensajes, noticias, promociones y alertas. Para cuando decides empezar tu día, ya estás pensando en 10 cosas diferentes, la mayoría fuera de tu control y sin relevancia real. Si aplicas la estrategia estoica, te harías esta pregunta: ¿es esencial comenzar así? La respuesta es evidente. Cambiar ese hábito por unos minutos de silencio, respiración o lectura filosófica es un pequeño ajuste que alinea tu inicio de día con lo esencial. Otro ejemplo, en tu trabajo puede que recibas invitaciones a reuniones donde tu presencia no es realmente necesaria. Sin embargo, por costumbre o por miedo a parecer poco colaborador, aceptas ir. Ahí pierdes tiempo, energía y oportunidad de concentrarte en tareas esenciales. El enfoque estoico te empuja a decir no, con respeto pero con firmeza, defendiendo tu espacio mental para lo que de verdad mueve la aguja. El peligro de no hacer esta separación es que terminas agotado sin haber avanzado. Es como un corredor que gasta toda su energía en vueltas de calentamiento, pero nunca corre la carrera. Los estoicos no corrían tras todo lo que brillaba. Eran selectivos, conscientes y, sobre todo, deliberados. Practicar esta estrategia también significa aceptar que no puedes hacerlo todo. El mundo moderno vende la idea de que la productividad es abarcar más y más. Pero para el estoico, productividad es avanzar en lo correcto, no hacer mucho de lo irrelevante. Séneca lo explicó magistralmente:
No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Para llevar esta estrategia a un nivel profundo, puedes incorporar un ejercicio diario. Al final del día, revisa mentalmente tus acciones y clasifícalas en esenciales y accesorias. No se trata de castigarte, sino de entrenar tu ojo para reconocer el patrón. Con el tiempo, esta práctica se vuelve automática y empiezas a anticiparte, evitando desde el inicio aquello que no contribuye a tu orden interno. Recuerda que lo accesorio no siempre es malo, simplemente no es prioritario. Disfrutar de un momento de ocio, conversar de temas ligeros o explorar intereses nuevos puede enriquecer la vida. La clave está en no permitir que lo accesorio se coma el espacio de lo esencial. Cuando eso ocurre, el desorden se instala y la sensación de vacío crece. En última instancia, separar lo esencial de lo accesorio es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que tu tiempo es limitado y que tu vida se define por lo que eliges poner en el centro. El estoicismo te ofrece un marco claro para decidir. Lo esencial es vivir con virtud. Lo accesorio es todo lo demás. El día que logres esta claridad, notarás que tu vida se simplifica. No porque haya menos cosas fuera, sino porque dentro de ti hay menos dispersión. Y ese orden interno es el terreno fértil donde crecerán las demás estrategias que veremos. Estrategia 8. Domina tu reacción antes que la situación. En la vida, muchas veces no tenemos control sobre lo que sucede, pero siempre tenemos control sobre cómo respondemos. Esta idea, que parece tan sencilla al leerla, se convierte en un desafío monumental cuando la ponemos en práctica. Basta con que alguien nos hable con un tono agresivo, que algo no salga como planeamos o que surja un imprevisto para que de pronto nuestra calma se rompa y reaccionemos desde la ira, la frustración o el miedo. Los estoicos fueron claros al respecto. La primera batalla siempre es interna. Epicteto lo resumía así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Lo que significa que, en la mayoría de los casos, no es el hecho en sí lo que nos altera, sino la interpretación que hacemos de él. Y esa interpretación es nuestra responsabilidad. Dominar la reacción antes que la situación implica una inversión de prioridades. El enfoque común es intentar cambiar las circunstancias externas para sentirnos mejor. Queremos que la otra persona cambie su actitud, que el tráfico desaparezca, que el clima sea perfecto, que los imprevistos no ocurran. Pero el estoico sabe que esa es una lucha perdida. El mundo no está bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Estás en tu trabajo, has preparado una presentación importante y a último momento la reunión se cancela o los asistentes no muestran interés. El impulso automático podría ser la frustración o incluso el enojo. Pero si aplicas la perspectiva estoica, te detienes un momento y te dices: esto está fuera de mi control. Lo que está bajo mi control es la calidad con la que hice mi trabajo y la dignidad con la que afronto el cambio de planes. Ese instante de pausa es la puerta a la libertad emocional. El problema es que estamos entrenados, casi desde niños, a reaccionar sin pensar. La mente, sin disciplina, responde como un reflejo condicionado ante los estímulos. Gritas cuando te gritan. Te alteras cuando algo se retrasa. Te quejas cuando algo no sale a tu gusto. El estoicismo, en cambio, nos entrena para introducir un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio, por pequeño que sea, es donde habita el autocontrol. Marco Aurelio escribía para sí mismo: si te afecta algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esta frase encierra una verdad práctica: el juicio es opcional.
No siempre podemos evitar que una emoción inicial aparezca, la ira, el miedo, la tristeza, pero sí podemos decidir si alimentamos esa emoción o si la dejamos pasar como una nube que se disipa. Dominar la reacción no significa reprimirla. La represión es como poner una tapa sobre una olla a presión. Tarde o temprano, explota. Lo que propone el estoicismo es reconocer la emoción, examinarla y decidir conscientemente si merece convertirse en acción. Si no la controlamos, la emoción nos arrastra. Si la comprendemos, la emoción se convierte en información. Una forma práctica de trabajar esta estrategia es adoptar la pausa consciente. Ante cualquier evento que despierte en ti una respuesta fuerte, haz el esfuerzo de detenerte, aunque sea unos segundos. Pregúntate, ¿está bajo mi control? Si la respuesta es no, todo lo que queda es la aceptación y la adaptación. ¿Cuál es la reacción más alineada con mi carácter y mis valores? Esto evita que respondas de manera que luego lamentes. ¿Esta reacción resolverá algo o solo alimentará el problema? Muchas veces, las reacciones impulsivas complican más la situación que el hecho inicial. Epicteto usaba una metáfora poderosa. Cuando alguien te ofende, es como si te ofreciera un carbón encendido. Puedes tomarlo y quemarte, o puedes dejarlo caer al suelo. No aceptar la ofensa es un acto de dominio propio. Pero dominar la reacción no es solo para momentos de conflicto, también es útil en situaciones positivas, donde la euforia puede llevarnos a decisiones precipitadas. Un ascenso, una oportunidad de negocio, un reconocimiento, todo puede ser fuente de desorden si nos dejamos arrastrar por la emoción sin análisis. El estoico mantiene la ecuanimidad tanto en la adversidad como en la prosperidad. Un ejercicio que puede ayudarte a integrar esta estrategia es la visualización negativa. Consiste en imaginar de antemano las posibles dificultades de tu día, no para vivir con pesimismo, sino para estar preparado. Si sabes que el tráfico puede ser pesado, que tu jefe puede estar de mal humor o que una reunión puede cancelarse, llegas a esos momentos con una actitud más serena. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana, recordándose que se encontraría con personas entrometidas, ingratas y arrogantes. De esa forma, no se sorprendía ni se alteraba cuando ocurría. Otra herramienta estoica es el reencuadre inmediato. Supón que pierdes un tren. El impulso natural es quejarte, maldecir tu suerte o culpar a alguien. Pero puedes reencuadrar el hecho. Ahora tienes unos minutos para leer, reflexionar o simplemente observar el mundo a tu alrededor. El evento no cambia, pero tu relación con él sí. Esa capacidad de reinterpretar los hechos en el momento es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Es importante entender que esta estrategia no te convierte en una persona fría o indiferente. El estoico siente como cualquier otro, pero no se convierte en esclavo de sus sentimientos. No es que no le importe, es que elige cómo y cuándo actuar. Esa elección consciente es lo que marca la diferencia entre una vida gobernada por el caos interno y una vida guiada por principios. La práctica constante de dominar tu reacción genera un efecto acumulativo. Con el tiempo, notas que menos cosas logran alterarte. Lo que antes te sacaba de tu centro, ahora apenas te roza. No porque te vuelvas insensible, sino porque tu atención se enfoca en lo que puedes controlar y tu energía se preserva para lo que realmente importa. El gran desafío de esta estrategia es que exige humildad. Significa reconocer que no siempre tenemos razón, que nuestra perspectiva puede ser limitada y que la serenidad no depende de que el mundo sea como queremos, sino de cómo nosotros lo interpretamos. Séneca lo expresó con claridad. No podemos controlar el viento, pero sí ajustar las velas. La vida siempre tendrá vientos cambiantes, injusticias, retrasos, errores, pérdidas.
Pretender que el viento sople siempre a favor es ingenuo. Aprender a ajustar nuestras velas es sabio. En resumen, dominar tu reacción antes que la situación es un arte que se entrena cada día. No se trata de esperar a que el mundo sea perfecto para estar en paz, sino de cultivar una paz que no dependa del mundo. Es la diferencia entre vivir a merced de las olas o aprender a navegar en cualquier mar. Estrategia 7. Actúa según tus principios, no según tus emociones. Hay una verdad incómoda que el estoicismo nos recuerda una y otra vez. Si tus decisiones dependen de cómo te sientes en el momento, tu vida será un barco a la deriva. Las emociones son como el clima. Cambian con rapidez, pueden ser intensas y aunque forman parte de nuestra naturaleza, no deberían gobernar nuestro rumbo. Los principios, en cambio, son como el mapa y la brújula, estables, claros y capaces de guiarte incluso en la niebla más densa. El problema es que la mayoría de las personas vive al revés. Sus principios son flexibles y sus emociones firmes. Cuando sienten ira, actúan desde la ira. Cuando sienten miedo, actúan desde el miedo. Cuando sienten entusiasmo, se lanzan sin considerar las consecuencias. El resultado es una vida llena de giros bruscos, promesas incumplidas y decisiones que luego lamentan. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, entendían que una vida virtuosa no se construye sobre impulsos, sino sobre elecciones deliberadas. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo: si está bien, hazlo. Si no está bien, no lo hagas. No hay mención a si tienes ganas o no, a si el momento es cómodo o no. El criterio es moral, no emocional. Actuar según tus principios exige, en primer lugar, que sepas cuáles son. Esto parece obvio, pero no lo es. Mucha gente cree tener principios, pero en realidad tiene preferencias, y las preferencias se evaporan cuando se ponen a prueba. Los principios, en cambio, son esos compromisos internos que sostienes incluso cuando te cuestan esfuerzo, incomodidad o sacrificio. Para un estoico, los principios giran en torno a las 4 virtudes cardinales: justicia, sabiduría, coraje y templanza. No son palabras antiguas para decorar, sino criterios prácticos para decidir. Justicia: actuar de manera recta hacia los demás, sin engañar, manipular ni aprovecharse. Sabiduría: tomar decisiones basadas en la razón y el conocimiento, no en el capricho. Coraje: hacer lo correcto aunque haya miedo, dificultad o riesgo personal. Templanza: moderar los deseos y apetitos, evitando excesos que nublen el juicio. Cuando tus acciones están alineadas con estas virtudes, tu vida se ordena porque las decisiones se vuelven coherentes y la coherencia genera confianza en ti mismo, algo que no puedes comprar ni fingir. El reto es que, en el momento de actuar, las emociones suelen gritar más fuerte que los principios. Por ejemplo, puedes tener el principio de ser honesto, pero si una verdad incómoda amenaza tu reputación, el miedo puede empujarte a mentir. O puedes valorar la disciplina, pero si un día estás cansado o desmotivado, la pereza puede convencerte de saltarte tu rutina. En esos instantes, el estoicismo te pide recordar que las emociones son pasajeras y que ceder a ellas a costa de tus principios es hipotecar tu carácter. Séneca advertía: un hombre que se deja arrastrar por sus emociones es como un esclavo que obedece a muchos amos. Y esos amos, la ira, la envidia, el orgullo, el miedo, nunca están satisfechos. Siempre pedirán más. Por eso, el estoico aprende a escuchar sus emociones como señales, pero no como órdenes. La ira puede indicar que algo injusto está ocurriendo. El miedo, que existe un riesgo que debes evaluar. La tristeza, que has perdido algo valioso. Pero en ningún caso, estas emociones deben decidir por ti.
Un método práctico para aplicar esta estrategia es el principio de la deliberación. Cuando enfrentes una decisión importante o estés tentado a reaccionar de inmediato, haz una pausa y pregúntate, ¿esta acción está en línea con mis valores más altos? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán fuerte sea la emoción, lo correcto es abstenerse. Otro ejercicio útil es definir de antemano cómo actuarás en situaciones comunes que suelen sacarte de tu centro. Por ejemplo, si alguien me insulta, responderé con calma o no responderé. Si algo se retrasa, usaré el tiempo para otra tarea productiva. Si recibo una crítica, buscaré si hay algo de verdad en ella antes de reaccionar. Esta preparación mental reduce la influencia de las emociones porque, llegado el momento, ya tienes un guión interno que sigue tus principios. Un punto clave que los estoicos entendían bien es que actuar según principios no siempre es cómodo ni trae resultados inmediatos. De hecho, a veces te costará amistades, oportunidades o reconocimiento, pero a cambio te da algo mucho más valioso: respeto propio y tranquilidad de conciencia. Y como decía Marco Aurelio, la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Es importante aclarar que esta estrategia no implica ignorar tus emociones ni vivir como una máquina. El estoicismo no busca suprimir la naturaleza humana, sino gobernarla. Tus emociones pueden coexistir con tus principios, siempre que el mando final lo tengan estos últimos. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes. Imagina un capitán en medio de una tormenta. El miedo le dice que abandone el timón y se esconda. El coraje, guiado por el principio de responsabilidad, le dice que permanezca firme y dirija la nave. Si obedece al miedo, puede salvarse él mismo, pero perderá a su tripulación. Si obedece al coraje, puede que enfrente el peligro, pero lo hará con honor y cumpliendo su deber. Esa es la elección que enfrentamos, en diferentes escalas todos los días. La práctica constante de esta estrategia fortalece el carácter. Cada vez que eliges un principio sobre una emoción, envías un mensaje a ti mismo: puedo confiar en mí. Y esa confianza se convierte en un escudo contra el caos externo. Incluso si el mundo entero se derrumba, sabes que actuarás de acuerdo con lo que es correcto, no con lo que es cómodo. En el día a día, aplicar esta estrategia puede significar pequeñas victorias. Levantarte temprano para entrenar, aunque no tengas ganas. Cumplir una promesa aunque haya perdido atractivo para ti. Escuchar con paciencia cuando lo fácil sería interrumpir. Decir no a una oportunidad dudosa aunque sea tentadora. Estos actos aparentemente pequeños son los ladrillos con los que se construye una vida ordenada. En última instancia, actuar según tus principios y no según tus emociones es un compromiso contigo mismo. Es declarar que tu brújula interna es más fuerte que cualquier viento externo, que tu carácter es más importante que tu comodidad momentánea, que no estás dispuesto a ser rehén de lo que sientes en un instante, porque tu vida es más que un instante. Marco Aurelio lo dejó claro: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y yo añadiría: la dirección de tu vida depende de la firmeza de tus principios. Si los defiendes, incluso cuando las emociones te empujen en otra dirección, tu vida tendrá un orden que nada ni nadie podrá arrebatarte. Estrategia 6. Practica la autodisciplina como tu forma más alta de libertad. En nuestra época, la palabra libertad suele asociarse con hacer lo que queremos, cuando queremos, sin restricciones. Sin embargo, los estoicos veían la libertad desde una perspectiva radicalmente diferente, no como la ausencia de límites externos, sino como la victoria sobre nuestras propias cadenas internas.
Y esas cadenas son, la mayoría de las veces, los deseos desordenados, la pereza, las adicciones y la incapacidad de decir no a uno mismo. Séneca lo expresó sin adornos. No es libre quien está esclavizado por sus pasiones, aunque sea el amo de todos. Puedes tener riqueza, poder, reconocimiento y seguir siendo prisionero de tu gula, tu ira o tu necesidad de aprobación. Por eso, para el estoico, la verdadera libertad no se conquista hacia afuera, sino hacia adentro. Y el medio para lograrla es la autodisciplina. La autodisciplina no es castigo, ni una forma de negarte todo placer. Es la capacidad de gobernarte a ti mismo, de actuar guiado por la razón y no por el impulso. Es decidir conscientemente qué haces con tu tiempo, tu energía y tu atención, en lugar de dejar que sean arrastrados por cualquier estímulo que aparezca. Pensemos en un ejemplo sencillo. Te propones leer un libro importante para tu desarrollo personal, pero a la hora de empezar, tu teléfono vibra con una notificación de redes sociales. La autodisciplina es la voz que dice, esto puede esperar. Mi prioridad ahora es aprender. Sin ella cedes y tu mente se dispersa. Con el tiempo, esa dispersión se convierte en tu estado natural. Los estoicos entendían que la autodisciplina es un músculo. No se desarrolla en un día y se atrofia si no se usa. Marco Aurelio entrenaba su carácter en lo cotidiano. Levantarse temprano, cumplir con sus deberes aunque no tuviera ganas, soportar incomodidades sin quejas. No porque disfrutara el esfuerzo por sí mismo, sino porque sabía que cada victoria sobre sí mismo lo hacía más libre frente a las circunstancias. La práctica de la autodisciplina tiene 3 pilares fundamentales. Claridad de propósito. No puedes disciplinarte si no sabes hacia dónde vas. La fuerza de voluntad es limitada. Lo que la sostiene es tener un propósito claro. El estoico vive para la virtud, y todo lo que no le acerque a ella lo descarta. Esa claridad hace que el no a lo superfluo sea más fácil, porque el sí al propósito es más fuerte. Pequeñas victorias diarias. No necesitas empezar con grandes cambios. De hecho, el exceso de ambición suele llevar al fracaso. La autodisciplina se forja en actos pequeños, pero constantes. No posponer la alarma, terminar lo que empiezas, moderar la comida, hablar menos y escuchar más. Cada uno de estos gestos es una declaración silenciosa de que eres dueño de ti mismo. Aceptación del esfuerzo. Vivimos en una cultura que vende resultados sin sacrificio. El estoico sabe que eso es una ilusión. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, y el esfuerzo no es enemigo, sino maestro. Cada incomodidad soportada voluntariamente, ya sea un entrenamiento, un estudio prolongado o una conversación difícil, refuerza tu carácter. Un ejemplo histórico ilustra esto. Catón el joven, un estoico romano, vestía ropa sencilla y soportaba el calor y el frío sin lujos, aunque podía permitirse cualquier comodidad. No lo hacía por exhibicionismo, sino para entrenar su resistencia y no depender de lo externo para su bienestar. Esa es la esencia de la autodisciplina, elegir el camino que fortalece el alma, incluso si es menos cómodo. Para aplicar esta estrategia en la vida moderna, puedes establecer rutinas que protejan tu foco. Un estoico de hoy podría iniciar el día sin teléfono durante la primera hora, tener horarios fijos para el trabajo profundo y para el descanso, practicar moderación en el consumo de alimentos, alcohol y entretenimiento, evitar conversaciones y entornos que alimenten hábitos negativos. Un ejercicio práctico es el ayuno voluntario en sentido amplio, no solo de comida. Puedes ayunar de redes sociales, de quejas, de compras impulsivas. Al privarte temporalmente de algo que normalmente buscas, descubres cuánto dependes de ello y recuperas el control.
La autodisciplina también implica cumplir contigo mismo, incluso cuando nadie está mirando. Esta es una de las pruebas más difíciles, porque sin la mirada externa, la tentación de relajarse es mayor. Pero cada vez que actúas con integridad en privado, fortaleces un cimiento invisible que sostiene toda tu vida. El obstáculo principal para la autodisciplina es la gratificación inmediata. Nuestro cerebro busca placer rápido y evita el esfuerzo, pero ese placer fugaz a menudo tiene un costo alto a largo plazo. Salud deteriorada, proyectos inconclusos, respeto propio erosionado. El estoico invierte este patrón. Acepta un pequeño sacrificio ahora para ganar un beneficio mayor después. Por supuesto, la autodisciplina no es infalibilidad. Incluso el más disciplinado fallará en ocasiones. Lo importante es no confundir un tropiezo con una derrota. Si rompes una rutina, no esperes al lunes siguiente para retomarla. Vuelve al camino en el siguiente momento disponible. La constancia se construye así, corrigiendo el rumbo una y otra vez. Epicteto lo resumía con la metáfora del atleta. Ningún hombre se convierte en campeón de la noche a la mañana. Hay que sangrar, sudar y soportar. La vida es ese entrenamiento constante, y la autodisciplina es tu preparación para las pruebas inevitables. En última instancia, practicar la autodisciplina como forma de libertad significa elegir ser tu propio amo. Significa que tus apetitos no deciden por ti, que las distracciones no roban tu tiempo, que las circunstancias no dictan tu carácter. Es la libertad más difícil de conquistar porque requiere luchar contra el enemigo más cercano, tú mismo. Pero es también la más valiosa, porque una vez que la tienes, ningún poder externo puede arrebatártela. Cuando tu vida está gobernada por la autodisciplina, el orden deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en un estado natural. Y ese orden, cultivado día tras día, te da la fortaleza para enfrentar cualquier caos que el mundo quiera imponerte. Estrategia 5. Haz de la aceptación una fortaleza, no una rendición. En el lenguaje común, aceptar suele sonar a rendirse, a bajar los brazos y dejar que las cosas pasen como quieran. Pero para un estoico, la aceptación es algo muy distinto. No es pasividad, es poder. Es una decisión consciente de no gastar energía en lo que está fuera de tu control y concentrarte en lo que sí puedes influir. Epicteto fue tajante. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa distinción es la columna vertebral del estoicismo. Todo lo que ocurre en el mundo entra en una de esas dos categorías, y la sabiduría está en identificar a cuál pertenece cada cosa. Si depende de ti, actúa con determinación. Si no depende de ti, acéptalo sin resistencia. Aquí es donde muchos tropiezan, confunden resistencia con fuerza. Creen que luchar contra lo inevitable es señal de carácter, cuando en realidad es un desperdicio de vida. Marco Aurelio, que cargaba con el peso de un imperio en crisis, sabía que había guerras que no podía evitar, plagas que no podía detener y decisiones que otros tomarían por él. Sin embargo, mantenía su mente en calma porque entendía que la batalla más importante era la que libraba con sus propias percepciones. Aceptar no significa aprobar lo que pasa, significa reconocer la realidad tal como es, sin disfrazarla ni negarla. Es mirar de frente los hechos, incluso si son dolorosos, y decir, esto es así, ¿ahora qué voy a hacer con ello? Esa actitud te libera de la parálisis que provoca la negación y te coloca en posición de actuar con lucidez. Imagina que pierdes tu empleo. La reacción común es entrar en pánico, quejarse o buscar culpables, pero nada de eso devuelve el trabajo perdido. El estoico, en cambio, acepta el hecho y dirige su energía hacia lo que sí puede controlar. Actualizar su currículum, buscar nuevas oportunidades, mejorar sus habilidades.
El hecho permanece, pero la manera de enfrentarlo cambia por completo. Un error frecuente es creer que la aceptación es algo pasivo que ocurre de forma automática con el tiempo. En realidad, es una disciplina activa. Requiere entrenamiento diario para identificar cuándo estás resistiéndote a lo inevitable y corregir el rumbo. Esto se hace a través de la reflexión constante, el examen de tus reacciones y la práctica deliberada de soltar aquello que no está en tus manos. Un ejercicio útil para fortalecer esta capacidad es el premeditatio malorum o premeditación de los males. Consiste en imaginar las posibles dificultades o pérdidas antes de que ocurran, no para vivir preocupado, sino para estar mentalmente preparado si suceden. Séneca aconsejaba recordar que la fortuna puede quitarnos en cualquier momento lo que hoy disfrutamos: la salud, los bienes, incluso las personas queridas. No para endurecer el corazón, sino para apreciar más lo que tenemos y aceptar con entereza si llega el momento de despedirlo. Aceptar lo que no puedes cambiar también te protege de la frustración crónica. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de queja porque esperan que la realidad se ajuste a sus deseos. Y como eso rara vez ocurre, su vida se llena de resentimiento. El estoico invierte el enfoque. Ajusta sus deseos a la realidad. No se trata de conformarse con menos, sino de alinear tu mente con lo que es posible. Esto se aplica incluso en los pequeños detalles del día a día. Si hay tráfico, puedes pasar media hora maldiciendo cada semáforo, o puedes usar ese tiempo para escuchar un audiolibro que te inspire. El tráfico no va a desaparecer por tu enojo. Lo único que puedes cambiar es tu experiencia de él. Esta mentalidad, aplicada de manera consistente, convierte cada obstáculo en una oportunidad de ejercitar la virtud. Es importante entender que la aceptación no es resignación fatalista. No significa que debas quedarte de brazos cruzados ante la injusticia o el mal. Si algo depende de ti, el estoicismo te llama a actuar con firmeza. La aceptación entra en juego cuando has hecho todo lo que estaba en tu poder y el resultado ya no está en tus manos. A partir de ese punto, insistir es desgastarte inútilmente. Un ejemplo histórico. Durante una epidemia en Roma, Marco Aurelio organizó recursos para ayudar a los afectados, pero también aceptó que no podía salvar a todos. Su serenidad no venía de la indiferencia, sino de la conciencia clara de sus límites. Hizo lo que estaba bajo su control y no dejó que lo incontrolable le robara la paz. En la vida moderna podemos aplicar esto a relaciones, proyectos y planes que no salen como esperábamos. Tal vez una persona decide alejarse de ti, un negocio fracasa o una oportunidad se esfuma. La reacción instintiva es aferrarse, intentar forzar que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero el estoico entiende que el cambio es parte del orden natural y que la verdadera fortaleza está en adaptarse, no en resistirse. Para entrenar la aceptación como fortaleza, puedes practicar 3 pasos. Nombrar la realidad. Describir la situación tal como es, sin añadir juicios o dramatismos. He perdido este cliente. Es diferente de todo está arruinado. El lenguaje que usas define cómo percibes los hechos. Separar lo controlable de lo incontrolable. Hacer una lista breve de lo que puedes hacer y de lo que no depende de ti. Esta distinción te da un mapa para actuar con sentido. Actuar en lo controlable y soltar lo demás. Tomar decisiones concretas sobre lo que sí está en tus manos y al mismo tiempo aceptar que el resto seguirá su curso. Con el tiempo, esta práctica te hará más resiliente. Notarás que recuperas más rápido la calma después de un revés, que reaccionas menos desde la queja y más desde la acción. Y lo más importante, tu paz dejará de depender tanto de que las cosas salgan como planeas.
Séneca decía: el hombre sabio se adapta a las circunstancias como el agua toma la forma del recipiente que la contiene. No es que el agua pierda su esencia al cambiar de forma, simplemente encuentra la manera de seguir fluyendo. Así es la aceptación estoica, flexible pero firme en su propósito. En última instancia, hacer de la aceptación una fortaleza significa que nada puede quebrarte por completo. El dolor, la pérdida y la frustración seguirán existiendo, pero ya no tendrán el poder de destruir tu paz interior, porque sabrás que, aunque no controlas el mundo, siempre controlas tu respuesta. Y esa es la forma más alta de libertad. Estrategia 4. Usa la reflexión diaria como tu guardián interior. Una vida sin revisión es como un barco sin timón. Puede flotar durante un tiempo, pero inevitablemente se desviará y terminará donde no quiere estar. Los estoicos sabían que el desorden no se instala de un día para otro. Llega poco a poco, en decisiones pequeñas que no se analizan, en hábitos que se adoptan sin cuestionarlos. Y para prevenirlo, practicaban un ritual poderoso: la reflexión diaria. Séneca en sus cartas cuenta que al final de cada día se preguntaba a sí mismo: ¿qué defecto has vencido hoy? ¿A qué pasión te has resistido? ¿En qué aspecto eres mejor? Este hábito no era un ejercicio de culpa, sino un acto de vigilancia. Así como un soldado revisa sus armas antes de dormir, el filósofo revisa su mente y sus actos para no ser tomado por sorpresa por el enemigo más peligroso: su propia negligencia. La reflexión diaria funciona como un espejo. Sin ella, caminamos a ciegas, creyendo que vamos por buen camino solo porque no hemos mirado con atención. Con ella, podemos ver dónde hemos sido coherentes con nuestros principios y dónde nos hemos traicionado. El objetivo no es castigarse, sino corregir el rumbo mientras aún es fácil hacerlo. En la práctica estoica, la reflexión diaria cumple 3 funciones clave: detectar desvíos a tiempo. Los errores pequeños, si no se corrigen, se convierten en grandes problemas. Revisar tus acciones al final del día te permite detectarlos antes de que crezcan. Reforzar lo que funciona. No todo es crítica. También se trata de reconocer las decisiones correctas y celebrarlas internamente. Esto fortalece la motivación para repetirlas. Mantenerte consciente de tu propósito. Cuando revisas tu día, recuerdas por qué haces lo que haces y evitas perderte en tareas automáticas sin sentido. El momento más común para la reflexión estoica era la noche, antes de dormir. Marco Aurelio, en sus meditaciones, usaba estas páginas para repasar sus pensamientos, ajustar sus expectativas y prepararse para el día siguiente. No escribía para el público, sino para sí mismo. Esa honestidad brutal es la que le permitía crecer. En la vida moderna, puedes aplicar este hábito de varias maneras. Escritura breve. Dedicar 10-15 minutos a anotar los momentos clave del día, las emociones que experimentaste y cómo respondiste a ellas. Autoentrevista mental. Hacerte preguntas clave mientras caminas, te duchas o te relajas. ¿Hoy viví de acuerdo con mis valores? ¿Podría haber actuado mejor? ¿Qué aprendí? Evaluación objetiva. Describir un evento como si fueras un observador externo y analizarlo sin justificaciones emocionales. La clave es la honestidad. De nada sirve mentirse en este proceso. La reflexión diaria es inútil si se convierte en un ejercicio de autojustificación. El estoico no se engaña con excusas. Si actuó mal, lo reconoce. Si cedió a una pasión, lo admite. Si desperdició el tiempo, lo anota como advertencia. Este hábito también te ayuda a liberarte de la carga de los días pasados. Muchas personas llevan sus errores como un peso que los aplasta, o sus éxitos como una excusa para dormirse en los laureles. La reflexión diaria te permite cerrar cada jornada con claridad.
Lo que se hizo bien se consolida. Lo que se hizo mal se corrige mañana. No arrastras culpas innecesarias ni te aferras al orgullo del día anterior. Séneca lo veía así. Es propio del hombre sabio examinar su vida cada día. La conciencia tranquila es su fortaleza, la conciencia sucia su juez. La reflexión diaria, practicada con constancia, es ese juez justo que no busca humillarte, sino recordarte el estándar que te has propuesto. Hay un efecto secundario positivo. La reflexión diaria mejora tu capacidad de respuesta en el momento. Cuando entrenas tu mente a revisar tus acciones, empiezas a anticipar la revisión incluso antes de actuar. Te preguntas, ¿me sentiré satisfecho si hoy hago esto? Esta pregunta sencilla puede evitarte muchos actos impulsivos que luego lamentarías. Para que este hábito sea efectivo, conviene tener un formato o estructura. Una posible guía estoica para la reflexión diaria podría incluir: 3 cosas que hice bien hoy y que quiero repetir. 3 errores o debilidades que quiero corregir. Una acción concreta para mañana que me acerque a mis principios. Con el tiempo, este registro se convierte en una especie de bitácora de tu crecimiento personal. Puedes revisarlo cada cierto tiempo y ver con claridad que el progreso es real. También es importante que la reflexión diaria esté libre de distracciones. No puedes hacerla mientras ves televisión o revisas el teléfono. Necesitas silencio y presencia, aunque sean solo 10 minutos. Ese espacio es un regalo que te haces a ti mismo, una oportunidad para escuchar tu voz interna sin el ruido del mundo. En última instancia, usar la reflexión diaria como tu guardián interior significa que no dejas tu vida en piloto automático. Significa que te haces responsable día tras día de tu propio desarrollo, que no esperas a que una crisis te obligue a cambiar, sino que te vigilas a ti mismo con disciplina y cuidado. El mundo moderno te empuja a la prisa y al olvido. La reflexión diaria es un acto de resistencia contra esa corriente. Es decirte, mi vida importa lo suficiente como para revisarla. Y cuando practicas este hábito con constancia, descubres que el verdadero orden no se logra de golpe, sino en la suma de pequeñas correcciones hechas con honestidad cada día. Estrategia 3. Protege tu tiempo como el recurso más valioso. El tiempo es el único recurso que, una vez gastado, nunca puede recuperarse. Puedes perder dinero y ganarlo de nuevo. Puedes perder posesiones y volver a obtenerlas. Incluso puedes recuperar relaciones, pero cada minuto que pasa está irremediablemente perdido. Y sin embargo, es sorprendente lo poco que lo cuidamos. Séneca lo dejó claro en una de sus cartas. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta advertencia sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en Roma. Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para capturar nuestra atención y convertirla en beneficio de otros. Si no estableces límites claros, tu tiempo terminará sirviendo más a los intereses ajenos que a tu propio propósito de vida. Proteger el tiempo no es solo cuestión de productividad, es un acto de autodominio. Es reconocer que tu vida se compone de horas y que cada hora que regalas a lo trivial es una parte de tu vida que nunca volverá. El estoico ve el tiempo como un tesoro que debe administrarse con el mismo cuidado que un emperador administra su reino. Para aplicar esta estrategia, lo primero es entender qué está robando tu tiempo. A menudo no son grandes crisis, sino pequeñas fugas constantes. Revisar el teléfono cada pocos minutos, aceptar reuniones innecesarias, conversaciones vacías, desplazamientos que podrías evitar. Cada una parece inofensiva, pero sumadas consumen gran parte del día. Un ejercicio estoico útil es hacer un inventario de tiempo. Durante una semana,
Anota en qué empleas cada hora de tu día, no para juzgarte, sino para ver con claridad dónde se está yendo tu vida. El resultado suele ser revelador. Muchas personas descubren que dedican más tiempo a lo accesorio que a lo esencial. Proteger el tiempo también implica decir no con más frecuencia. Este es uno de los actos más difíciles porque tememos decepcionar a otros o perdernos oportunidades. Pero cada sí que dices a algo irrelevante es un no a lo que realmente importa. Marco Aurelio lo expresó así: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y parte de ser bueno contigo mismo es cuidar el tiempo que tienes. Un método práctico para blindar tu tiempo es bloquear en tu agenda las actividades esenciales para ti: lectura, ejercicio, trabajo profundo, descanso, y tratarlas como compromisos inamovibles. Si dejas esos espacios abiertos, otros los llenarán con sus prioridades. También es crucial eliminar o reducir el tiempo dedicado a lo que no aporta valor real. Esto no significa vivir en un estado constante de seriedad o trabajo, sino ser intencional. Incluso el ocio puede ser nutritivo si es elegido conscientemente, en lugar de ser un escape automático. Los estoicos también aconsejaban practicar momentos de soledad. En un mundo que exige estar siempre disponible, retirarte a un espacio donde nadie te interrumpa es un acto de rebelión y de cuidado propio. Séneca recomendaba reservar tiempo para uno mismo como se reserva dinero para un proyecto importante. Hay un punto esencial. Proteger tu tiempo no es solo cuestión de eliminar lo inútil, sino de llenarlo con lo valioso. Si quitas distracciones, pero no las reemplazas con acciones que te acerquen a tus principios, el vacío será ocupado rápidamente por nuevas trivialidades. Una técnica estoica es empezar el día con una intención clara. Pregúntate cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy que esté alineado con mi propósito y que valga la pena recordar? Esta pregunta orienta tus decisiones y evita que el día se pierda en tareas mecánicas. Es importante también proteger tu tiempo mental. No solo perdemos horas en actividades sin sentido, también las perdemos en preocupaciones y rumiaciones inútiles. Pensar una y otra vez en lo que no podemos cambiar es como dejar el grifo abierto. El recurso se escurre sin que lo uses. La disciplina estoica de centrarte solo en lo que depende de ti es, en el fondo, una forma de ahorro de tiempo. Proteger tu tiempo implica también proteger tu atención. Vivimos en la era de la economía de la atención, donde empresas multimillonarias compiten por segundos de tu mirada. El estoico moderno necesita ser consciente de esta lucha invisible y decidir voluntariamente dónde colocar su enfoque. Si no lo haces tú, lo harán otros por ti. Un ejemplo: si pasas 1 hora al día revisando redes sociales sin un objetivo claro, son más de 360 horas al año. Eso equivale a 9 semanas de trabajo de 40 horas, dedicadas a nada que recuerdes dentro de 5 años. ¿Qué podrías construir con ese tiempo si lo destinaras a algo que de verdad importe? Esta estrategia no busca que vivas con un cronómetro en la mano, sino que entiendas que cada minuto es una moneda. Algunos se gastarán inevitablemente en lo básico de la vida, pero muchos puedes invertirlos en construir la persona que quieres ser. Séneca lo resumió con dureza: eres mortal y tienes un tiempo limitado. ¿Por qué actúas como si fueras eterno? El recordatorio de nuestra finitud no es pesimismo, sino una invitación urgente a no malgastar lo único que es verdaderamente nuestro. En última instancia, proteger tu tiempo es proteger tu vida. Es decidir que no serás un sirviente de agendas ajenas, que no te perderás en distracciones interminables y que cada día tendrá, al menos en parte, un propósito claro. Porque un día malgastado puede parecer poca cosa,
pero es un fragmento de tu existencia que no volverá jamás. Estrategia 2. Vive con intención, no por inercia. Uno de los mayores enemigos del orden personal no es el caos evidente, sino la rutina inconsciente. La mayoría de las personas no destruye su vida con un solo acto desastroso, sino con una acumulación de días vividos sin dirección. Es fácil levantarse, seguir las mismas costumbres, reaccionar a lo que el mundo pone delante y terminar la jornada sin haber tomado una sola decisión verdaderamente propia. El estoicismo rechaza esa forma de vivir. Para el estoico, cada día es una oportunidad de ejercitar la virtud, de acercarse a su propósito y de actuar como un ciudadano consciente del universo. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Esa es la esencia de vivir con intención. Vivir con intención significa que tus acciones no son meras respuestas automáticas, sino elecciones conscientes. Significa que, antes de actuar, te preguntas si lo que estás a punto de hacer está alineado con tus principios y tus metas. No se trata de microgestionar cada segundo, sino de vivir con un sentido claro de dirección. La inercia, en cambio, es cómoda. No exige reflexión ni esfuerzo. Te permite seguir los caminos que otros han trazado para ti, los horarios de trabajo, las tendencias sociales, las expectativas familiares. Pero esa comodidad tiene un precio. Renuncias a tu libertad más profunda, que es decidir quién eres y cómo vives. Para combatir la inercia, el estoico empieza por definir su propósito. Esto no tiene que ser una misión grandiosa que aparezca escrita en mármol. Puede ser tan simple como comprometerse a vivir con justicia, coraje, sabiduría y templanza en cada situación. Esa claridad actúa como un filtro. Si algo no te acerca a tu propósito, o al menos no lo respeta, se descarta o se modifica. Vivir con intención también implica planificar tu día antes de que empiece. Marco Aurelio practicaba la praemeditatio, anticipando las personas y circunstancias que podría encontrar. La impaciencia de otros, la ingratitud, la arrogancia. De esa forma, no se sorprendía ni se desviaba de su rumbo cuando se topaba con ellas. En la vida moderna, esto puede significar definir tus 3 prioridades del día y comprometerte a cumplirlas antes de dejarte arrastrar por tareas menores. Una técnica útil es comenzar la mañana con una pregunta estoica. ¿Qué puedo hacer hoy para ser mejor que ayer? ¿Cómo puedo actuar hoy de acuerdo con la virtud sin importar lo que pase? Estas preguntas te colocan en un estado mental activo en lugar de reactivo, y ese pequeño cambio al inicio del día puede transformar todo su curso. Vivir con intención también significa revisar regularmente el rumbo. Incluso con un plan, es fácil desviarse si no verificas hacia dónde te está llevando. Aquí entra la importancia de la reflexión diaria, que ya hemos visto, como un mecanismo de ajuste constante. Un obstáculo común es creer que vivir con intención significa tener control absoluto sobre los resultados. El estoicismo enseña lo contrario. No puedes garantizar el éxito de tus acciones, pero sí puedes garantizar su integridad. Vivir con intención no es prometer que todo saldrá como quieres, sino asegurarte de que, pase lo que pase, actuaste como creías correcto. Este enfoque tiene un efecto curioso: reduce la ansiedad. Cuando tu meta es vivir de acuerdo con tus valores y no con un resultado específico, te liberas de la tiranía de las expectativas externas. Puedes trabajar duro, enfrentar dificultades y aceptar los resultados sin sentir que has fallado, siempre que hayas actuado con honestidad y propósito. Un ejemplo: supongamos que decides iniciar un proyecto personal. Si vives por inercia, es probable que avances solo cuando sientas motivación y que te frustres si no obtienes resultados rápidos.
Pero si vives con intención, te comprometes a trabajar en él cada día o cada semana, porque lo ves como parte de tu crecimiento, no como un medio para un fin inmediato. Vivir con intención también implica ser consciente de tus elecciones pequeñas, porque son las que moldean tu carácter. ¿Qué palabras usas? ¿Qué contenido consumes? ¿Cómo tratas a los demás en interacciones breves? Todo cuenta. El estoico sabe que la vida no se compone solo de grandes momentos, sino de miles de decisiones menores, que sumadas definen quién eres. Para fortalecer esta estrategia puedes aplicar el principio estoico de la doble mirada. Antes de actuar, imagina cómo te sentirás después. Pregúntate, ¿esto me hará sentir satisfecho o arrepentido al final del día? Esta anticipación te ayuda a elegir acciones que estén alineadas con tu intención de vida, incluso si en el momento parecen menos atractivas. La inercia también se combate eliminando actividades que llenan tu tiempo, pero vacían tu vida. No se trata de estar siempre ocupado, sino de estar ocupado en lo que importa. El ocio, cuando es consciente, forma parte de la vida con intención. El ocio automático y escapista, no. Otro elemento clave es cultivar la presencia. No puedes vivir con intención si tu mente está atrapada en el pasado o en el futuro. El estoico busca estar plenamente en el momento presente, porque es el único lugar donde puede actuar. Esto no significa ignorar la planificación o el aprendizaje del pasado, sino no perderse en ellos al punto de descuidar el ahora. Séneca lo decía con claridad. Toda la vida está en el presente, el resto es memoria o esperanza. Vivir con intención es tomar esa verdad en serio y decidir qué haces con el presente que tienes entre las manos. Finalmente, vivir con intención es un acto de resistencia contra la corriente de la sociedad que premia la distracción, la superficialidad y la prisa. Requiere valentía para ir más despacio, para elegir calidad sobre cantidad, para decir no a lo que no te sirve aunque todos a tu alrededor digan sí. Cuando aplicas esta estrategia, tu vida empieza a ordenarse de manera natural. Las decisiones se vuelven más claras, los días más significativos y tu sentido de control interno más fuerte. No porque controles el mundo, sino porque controlas la dirección de tus pasos. Estrategia 1. Conócete a ti mismo antes de intentar ordenar el mundo. Los estoicos comprendían que el mayor desorden no se encuentra en las calles, en la política o en las noticias, sino en el interior de cada persona. Intentar poner en orden el mundo sin antes ordenarla propiamente es como intentar limpiar un espejo lleno de polvo, usando las manos sucias. Puedes trabajar incansablemente en cambiar lo externo, pero si dentro de ti sigue reinando el caos, el desorden regresará una y otra vez. El mandato, conócete a ti mismo, no nació con el estoicismo, pero fue adoptado y profundizado por él como un requisito indispensable para vivir bien. Marco Aurelio lo practicaba en cada página de sus meditaciones. No escribía para impresionar a otros, sino para examinar sus propias motivaciones, sus debilidades y sus fortalezas. La autoobservación constante era su manera de asegurarse de que no se estaba engañando a sí mismo. Conocerte a ti mismo no es un ejercicio de autoindulgencia, sino de autogobierno. Significa saber cuáles son tus puntos débiles, tus tendencias destructivas, tus pasiones dominantes y también tus virtudes y talentos. Significa reconocer tus límites para no sobreestimarte y tus capacidades para no subestimarte. En la práctica estoica, este autoconocimiento cumple varias funciones esenciales. Identificar el origen del desorden interno. Muchas veces creemos que el problema está fuera, cuando en realidad nace de nuestra interpretación de los hechos, de nuestras expectativas irreales
o de nuestro apego a lo que no podemos controlar. Definir un estándar personal de virtud. No puedes medir tu progreso si no sabes cuál es tu referencia. Conocerte a ti mismo implica establecer con claridad los principios que guiarán tus acciones y decisiones. Evitar el autoengaño. El ego es un narrador experto que nos convence de que siempre tenemos la razón, de que nuestros errores son culpa de otros y de que nuestras pasiones son justificadas. El estoico combate ese relato con una observación fría y honesta de sí mismo. Para desarrollar este conocimiento, los estoicos usaban herramientas que hoy siguen siendo poderosas. Una de ellas es la escritura reflexiva, no como diario de eventos, sino como análisis de pensamientos y emociones. Epicteto recomendaba examinar cada impresión que llega a la mente y preguntarse, ¿es cierta? ¿Es útil? ¿Está alineada con la virtud? Otra herramienta es la retroalimentación de personas confiables. No se trata de escuchar la opinión de cualquiera, sino de quienes tienen tu respeto y que no temen decirte la verdad, aunque duela. El estoico valora más una corrección honesta que una aprobación vacía, porque sabe que lo segundo alimenta el ego, pero lo primero fortalece el carácter. El autoconocimiento también se cultiva enfrentando deliberadamente situaciones que revelan tu verdadero carácter. La comodidad prolongada adormece la mente, la dificultad la despierta. Marco Aurelio se ponía a prueba soportando el frío de la mañana o lidiando con personas difíciles, no porque fuera masoquista, sino porque esas experiencias le mostraban dónde aún necesitaba crecer. Un error común es creer que ya nos conocemos porque sabemos nuestras preferencias, nuestros gustos o nuestra historia. Pero el estoico va más allá. Busca entender cómo reacciona ante la pérdida, la crítica, la injusticia, la soledad. Ese conocimiento no siempre es agradable, pero es liberador. Una pregunta central que puedes hacerte es, ¿qué me controla más, mis principios o mis impulsos? La respuesta revelará si estás al mando de tu vida o si has delegado ese mando a emociones pasajeras, hábitos automáticos o influencias externas. Conocerte a ti mismo también significa aceptar lo que encuentres. El autoconocimiento sin aceptación puede convertirse en una fuente de frustración constante. Epicteto lo expresaba así: no desees que las cosas sean como las imaginas, sino acepta que son como son. Esto incluye a tu propio ser, con sus virtudes y defectos actuales. La aceptación no es resignación, es el punto de partida para el cambio real. En la vida moderna, esta estrategia es más urgente que nunca. Las redes sociales y la cultura de la imagen fomentan una versión pública de nosotros mismos que muchas veces no coincide con la real. Podemos pasar años construyendo una fachada impecable mientras el interior se deteriora. El estoico, en cambio, se preocupa más por quien es en soledad que por quien aparenta ser en público. Un ejercicio práctico es dedicar unos minutos cada día a preguntarte: ¿he actuado hoy como la persona que quiero ser? ¿He traicionado algún valor por comodidad o miedo? ¿Qué parte de mí necesita más trabajo? La clave está en responder sin excusas y con la disposición de actuar sobre lo que descubras. El autoconocimiento profundo también te da claridad sobre lo que realmente puedes aportar al mundo. Si conoces tus fortalezas, puedes ponerlas al servicio de los demás de manera más efectiva. Y si conoces tus debilidades, puedes evitar situaciones en las que es más probable que falles o dañes. Al final, conocerte a ti mismo es la base sobre la que se construyen todas las demás estrategias. No puedes separar lo esencial de lo accesorio si no sabes qué es esencial para ti. No puedes dominar tu reacción si no entiendes qué emociones te dominan.
No puedes vivir con intención si no conoces tus verdaderas intenciones. Séneca decía, nadie puede llevar una vida feliz si no se examina a sí mismo continuamente. Este examen no tiene fecha de caducidad, dura toda la vida, y lejos de ser una carga, se convierte en una fuente constante de claridad y fortaleza. En última instancia, conocerte a ti mismo es el acto más radical de orden que puedes realizar. Porque una vez que sabes quién eres y qué representas, todo lo demás, decisiones, relaciones, prioridades, empieza a alinearse de forma natural. El caos externo puede seguir, pero dentro de ti habrá un centro estable que no se rompe. El camino que acabamos de recorrer no es un conjunto de frases para recordar cuando todo está tranquilo. Es más bien un mapa para atravesar la tormenta. Porque el orden que buscamos no es un lujo para cuando la vida se vuelve fácil, sino una necesidad para cuando la vida inevitablemente se complica. Si has llegado hasta aquí, ya conoces las 9 estrategias estoicas que pueden transformar tu día a día. Y aunque cada una de ellas se sostiene por sí misma, juntas forman un sistema completo. No es casualidad que empezáramos desde la 9ª hasta la 1ª. El orden personal no se impone desde la base, sino que se construye hacia el núcleo capa a capa hasta llegar a lo más profundo de ti. Piensa en lo que hemos dicho, aprender a separar lo esencial de lo accesorio, dominar tu reacción antes que la situación, actuar según tus principios y no según tus emociones, practicar la autodisciplina como forma de libertad, hacer de la aceptación una fortaleza, usar la reflexión diaria como guardián interior, proteger tu tiempo como el recurso más valioso, vivir con intención y finalmente conocerte a ti mismo. Ninguna de estas estrategias es teórica. Cada una puede ponerse en práctica hoy mismo, sin esperar a que cambie tu entorno. No necesitas un nuevo trabajo, ni una nueva ciudad, ni la aprobación de nadie para empezar. Lo único que necesitas es la disposición a ser brutalmente honesto contigo mismo y a actuar de acuerdo con esa verdad. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para ser publicadas. Lo hacía porque sabía que, sin una vigilancia constante sobre sus pensamientos y actos, el desorden podía infiltrarse incluso en la mente de un emperador. Y si un hombre con poder absoluto necesitaba recordarse cada día que debía ser humilde, paciente y disciplinado, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Pero aquí está la advertencia: el mundo no te felicitará por vivir así. No recibirás aplausos por decir no a lo que no está alineado con tus principios. No habrá titulares por mantener la calma mientras otros pierden la cabeza. Y probablemente serás incomprendido cuando elijas el camino difícil que fortalece tu carácter sobre el camino fácil que solo alimenta tu ego. Eso no importa. Lo que importa es que, al final del día, puedas mirarte al espejo y reconocer que viviste de acuerdo con lo que sabes que es correcto. Que tu vida no estuvo gobernada por impulsos, miedos o modas, sino por un sentido claro de propósito. Esa satisfacción silenciosa vale más que cualquier reconocimiento externo. Los estoicos no prometían que vivir así sería cómodo. De hecho, aseguraban que sería incómodo, porque implica nadar contra la corriente de la mediocridad y la dispersión. Pero también prometían algo más, que esta forma de vivir te haría libre, libre del miedo a la opinión ajena, libre de la esclavitud de tus pasiones, libre del caos que reina cuando no tienes control sobre ti mismo. El orden personal no significa tener todos los aspectos de tu vida perfectamente organizados en una lista. Significa tener un centro interno desde el cual puedes enfrentar lo que venga. Significa que, aunque afuera haya ruido, dentro de ti hay claridad. Recuerda que cada una de estas estrategias es una práctica, no un logro único. No se trata de "ya lo conseguí" y olvidarte. Se trata de repetir,
caer, levantarte y volver a repetir. Los estoicos hablaban de Procopé, el progreso continuo hacia la virtud. No hay un punto final, hay un camino que se recorre hasta el último día de tu vida. Séneca lo decía así: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esa frase resume todo lo que hemos explorado. El orden no es un estado permanente que alcanzas una vez y mantienes sin esfuerzo. Es un trabajo diario, como cuidar un jardín, quitar las malas hierbas, regar lo que quieres que crezca, protegerlo de lo que pueda dañarlo. Hoy, al cerrar este recorrido, quiero que recuerdes algo. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Empieza por una sola estrategia. Quizá sea separar lo esencial de lo accesorio. Quizá sea practicar la autodisciplina en un área pequeña de tu vida. Quizá sea dedicar 5 minutos al final del día para reflexionar sobre tus acciones. Hazlo hasta que se vuelva parte de ti y luego añade otra. El peligro de escuchar ideas como estas es confundir inspiración con transformación. Inspirarte es fácil, transformarte requiere acción. No caigas en la trampa de pensar que porque entiendes estas estrategias ya las estás viviendo. El conocimiento sin acción es solo otra forma de inercia. Pregúntate, ¿qué haría un estoico en mi lugar hoy? Y luego hazlo, no mañana, no cuando sea más conveniente, no cuando sientas que tienes todo bajo control. Hoy, porque el orden empieza ahora o no empieza nunca. Recuerda que no estás buscando la perfección. El estoicismo no te pide que nunca te equivoques, sino que uses cada error como una oportunidad para mejorar. La vida ordenada no es la que nunca tropieza, sino la que tropieza y sigue caminando con más sabiduría. Si mañana te enfrentas a un desafío, revisa las 9 estrategias y elige la que mejor se aplique. Si el caos viene de fuera, practica la aceptación y protege tu tiempo. Si viene de dentro, reflexiona, vive con intención y vuelve a tus principios. Y si alguna vez dudas de por dónde empezar, vuelve siempre a la primera estrategia. Conócete a ti mismo. Ahí está el origen de todo orden verdadero. El mundo seguirá siendo incierto, injusto a veces, caótico a menudo. No esperes que eso cambie para vivir bien. Como dijo Epicteto, no busques que las cosas pasen como quieres. Desea que pasen como pasan y tu vida irá bien. Este no es un llamado a la pasividad, sino a la libertad, la de dejar de luchar contra lo inevitable y enfocar toda tu fuerza en lo que depende de ti. En este punto, quiero que te imagines dentro de unos años, mirando atrás. Verás una vida en la que fuiste arrastrado por los acontecimientos, reaccionando sin dirección, o verás una vida en la que tomaste las riendas, en la que cultivaste un carácter fuerte y una mente ordenada. Esa elección la estás haciendo ahora mismo, en cada decisión que tomas, en cada minuto que proteges o desperdicias. La filosofía estoica ha sobrevivido siglos porque habla a lo que es esencial en el ser humano: la necesidad de vivir con virtud, de enfrentar la adversidad con dignidad y de encontrar paz en medio de la tormenta. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Ceniza estoica no es un mensaje que se apaga cuando termina este video. Es un recordatorio de que todo lo que hemos hablado está al alcance de tus manos si decides ponerlo en práctica. Que no importa dónde estés o qué enfrentes, siempre puedes elegir tu actitud, tus acciones y tu forma de ver el mundo. Este es tu momento. No para prometerte que algún día vivirás con orden, sino para empezar hoy, aquí y ahora. Porque si algo nos enseñan los estoicos es que la vida es breve, y no podemos darnos el lujo de posponer lo que realmente importa. Haz de estas 9 estrategias no solo un conocimiento, sino un hábito. Conviértelas en tu forma de mirar, decidir y actuar. Y con el tiempo descubrirás que el orden que buscabas fuera estaba, en realidad, esperando a que lo construyeras dentro.